Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, una vez más, transmitiendo en vivo desde aquí, mi oficina movible. Amados, quiero hablar de algo serio. Una de las cosas que más fácil puede derrotar a un verdadero creyente, escúchalo bien, un verdadero creyente puede ser fácilmente derrotado por la condenación, por la culpabilidad, aleluya, por acusación. Las acusaciones pueden derrotar a un verdadero creyente fácilmente. Hay veces que siendo verdaderos creyentes todavía no hemos entrado en una madurez de conocimiento de lo grande que es el sacrificio de Cristo a favor de nuestras vidas. Y pues andamos bien temerosos de que cualquier falta, pecado, error que cometamos, pues podemos quedar destituidos de la gloria de Dios. El enemigo sabe esto y lo utiliza como una de sus armas más poderosas. Al él saber que somos susceptibles a condenarnos, susceptibles a aceptar una acusación, susceptibles a creer que Dios nos ha desechado, que el favor de Dios ya no está con nosotros. Al enemigo saber eso, él aprovecha para acusarnos por lo más mínimo, para hacernos sentir que hemos caído de la gracia de Dios. La palabra diablo en realidad no es una palabra en español. La Biblia dice diablo porque no tradujeron la palabra diabolos, que es en griego. La palabra diablo, si fuera traducida al español, quiere decir acusador. Aleluya. Fíjate bien que cuando la Biblia lo llama diablo, en realidad lo está llamando acusador. Cuando lo llama Satanás, interpretado al español, es adversario. Entonces estas son dos diferentes maneras que nuestro enemigo se ha manifestado. Como adversario y como acusador. Yo quiero hablarte en esta hora del acusador, porque yo no quiero que mis hermanos permanezcan bajo esta debilidad, porque esta debilidad lo que causa es que tú nunca puedas entrar en lo sobrenatural. Esta debilidad de ser fácilmente acusado, lo que hace es que se te haga difícil, se te haga bien difícil entrar en una vida victoriosa con Dios. ¿Por qué? Porque la acusación bloquea tu fe. Fíjate bien que si nuestro corazón nos acusa, mayor es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando tenemos una acusación en nuestro corazón, es difícil ir confiadamente al trono de la gracia y demandar las promesas de Dios.
Es difícil ser atrevido. Es difícil enfrentar un demonio. Es difícil enfrentar una enfermedad y decirle, sal fuera de ese cuerpo. No hay confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque cargamos una acusación. Las acusaciones vienen del acusador. Hago un paréntesis aquí. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no nos redarguya. Si verdaderamente hemos hecho algo mal, a sabiendas, y quién sabe, a veces también hasta por ignorancia, el Espíritu Santo nos puede redarguir. Eso no hay quien lo quite. El que anda pecando siempre va a estar redarguido. Algo lo va a acusar, su conciencia misma lo va a acusar, y la conciencia tendrá razón en ese momento. Pero yo estoy hablando de personas que andan sintiéndose acusados sin tener la necesidad de estar acusados. Te voy a explicar por qué, si tú eres un hijo de Dios, lavado en la sangre, creyente en Jesucristo, que no andas pecando a lo loco, que estás tratando de servir a Dios con todo tu corazón, tú no tienes que vivir bajo ninguna acusación. Te voy a explicar por qué. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En otro lugar dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando tú estás en Cristo, eso es sinónimo con andar en el Espíritu. Eso es que tú estás andando en la palabra, tratando de seguir a Dios en todo lo que Él te ha mostrado. Tu voluntad está rendida a Dios y tu voluntad es simplemente hacer la voluntad de Dios. Mientras tú andas ahí, no hay acusación en contra tuya. La única manera que puede entrar acusación es que tú no entiendas esto que te estoy diciendo. Que tú no entiendas que en Cristo no hay acusación. Entonces el diablo viene y cuando te ve cometiendo cualquier error, lo más mínimo, él viene y te acusa. Y ahí ya tú te sientes como, fallé a Dios, olvídate, ya Dios no está conmigo. Ya Dios a mí no me va a usar, ya yo no puedo hacer milagros, ya yo no puedo predicar, ya yo no puedo sanar un enfermo, ya yo no puedo testificarle a mi vecino. Tantas cosas que le empiezan a venir a uno porque uno se siente condenado, uno se siente sucio, uno está acusado. Pero déjame explicarte, para el que esté en Cristo, ¿por qué es que no tiene que estar acusado? En el viejo pacto, vamos a ir primero atrás para explicarte algo natural, para después a ver si vemos lo espiritual en el nuevo pacto. En el viejo pacto, el sacerdocio levítico estaba instruido a hacer sacrificios por los pecados de la gente. Pero fíjate esto, solamente ofrecían sacrificios por los pecados que la gente cometían en ignorancia, en error. Si tú lees en Levíticos capítulo 4 y capítulo 5, allí tú vas a ver un relato de cómo funcionaba este sacerdocio. Este sacerdocio era para estar a favor, hacer sacrificios a favor de gente que cometían errores, gente del pueblo de Dios que cometían errores y pecaban. La palabra que se usa en Levítico 5 es por yerro, pecados de yerro. Esos son pecados que uno comete sin querer, sin que tu voluntad esté envuelta, a veces por ignorancia que uno tiene, falta de conocimiento de la Biblia. A veces uno comete pecados por dejarse engañar del diablo. Tú sabes que cuando tú te dejas acusar del diablo y tú menguas en la fe, eso es un pecado. Pero eso no es que tú quieres cometer ese pecado. Es por una ignorancia tuya que tú te dejas engañar y entras en incredulidad, la cual es pecado. Ese tipo de pecado que es por yerro,
por error, por ignorancia, por descuidos espirituales. Los sacrificios de los sacerdotes eran para cubrir esos pecados. Ahora ese sacerdocio ya está deshecho. Jesucristo es el sumo sacerdote ahora que intercede por nosotros. Y Él está de continuo intercediendo por nosotros. Y cada vez que tú cometas un error, que tú peques por ignorancia, que tú hagas algo indebido, que alguien te predique una nueva doctrina que tú nunca habías escuchado y tú lo estabas haciendo mal por años y años, la sangre de Cristo te está cubriendo de todos esos pecados. Tú no puedes dejar que el diablo venga ahora y te acuse. Ay, nene, te chavaste, tú no estabas haciendo eso, tú lo hiciste mal. Diablito, yo lo hice por ignorancia. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tú tienes que creer que ese sacrificio está abogando por ti de continuo. La única gente que ese sacrificio no lo cubre, que se tienen que preocupar, la única gente que se tienen que preocupar, porque ese sacrificio no los cubre, son aquellos que dice el libro de Hebreos. Para el que pecare voluntariamente, escucha eso bien, subráyalo. El que peca voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, es a sabiendas, es voluntariamente, a sabiendas, sabiendo que no debía haberlo hecho. Para ese ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26 creo que. Para el que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, para ese no hay más sacrificio por los pecados. O sea, está expuesto a juicio. Y ese sí el diablo lo puede acusar. Pero no lo tiene que acusar, porque él mismo se condenó. Porque la Biblia ya lo condena. La palabra de Dios ya dice que esa persona no tiene perdón para esos pecados. Porque dice, número uno, lo hacen voluntariamente. O sea que su voluntad está envuelta. Ellos quieren hacer ese pecado. Número dos, lo hacen voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Esa gente no tiene perdón de ese pecado. La sangre del sacerdocio de Cristo, que antiguamente era el levítico. Esos sacrificios no es para esa gente que andan pecando así voluntariamente. Son gente que son impíos. Para nosotros que amamos a Dios, mira qué lindo es el Padre. Para nosotros que amamos a Dios, el Padre ha establecido una solución para cubrir nuestros pecados de ignorancia. ¿Tú crees que el Padre no sabe que nosotros estamos rodeados de debilidad? Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos rodeados de una debilidad por la culpa de la cual a veces tropezamos, a veces caemos, a veces hacemos cosas que no queremos y le fallamos a Dios. Por culpa de esta carne a veces nos descuidamos, no velamos, no oramos como debemos y ¡pap! Caemos en tentación. Cuando eso te suceda, el acusador, que es el diablo, va a venir. Él va a venir. Y él te va a empezar a acusar. Mira lo que hiciste, te fastidiaste, Dios tenía planes contigo, ahora ya no los va a hacer, ya te saliste del camino, metiste la pata, la gracia de Dios no va a estar contigo. Si ese día tú tenías que predicar o hacer algo para Dios, ya la conciencia te castiga tanto que tú ni te atreves. Ya no tienes fe. Entonces eso es lo que el acusador logra acusándote. Te roba la fe, te apaga la fe. Y mi hermano, la fe es
nuestra victoria, que vence al mundo. Sin la fe es imposible agradar a Dios. El acusador lo que está constantemente tratando de acusarte de las cositas que tú haces mal, humanamente hablando, a ver si él logra penetrar tu conciencia para que tú puedas decir dentro de ti, olvídate, estoy mal, ya metí la pata. Entonces tú empiezas a negar la palabra, porque la palabra dice que el sacrificio de Cristo te limpia de todo pecado. Obviamente es igual que en el antiguo pacto, los sacrificios de los levitas limpiaban de todo pecado, siempre y cuando son los pecados de hierro, pecados de errores, de ignorancia, de debilidades humanas, cosas así. No es para los impíos, no es para los que pecan voluntariamente. Mientras tú no andes pecando voluntariamente, mientras tú estés resistiendo el pecado, mientras tú estés resistiendo el error, mientras tú estés resistiendo lo malo y queriendo hacer el bien, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. Créelo. Dilo dentro de tu mente. Dilo dentro de tu espíritu. Absorbe eso dentro de tus entrañas. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Viene el diablo a acusarte. Díselo en la cara. Pártele la cara con la palabra. Diablo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Abogado tengo para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. Cuando tú entras en este conocimiento, tú puedes entrar en libertad, en paz. Tú puedes entrar, mi hermano, en un gozo de la vida. Tú andas como en una nube. Porque como tú nunca quieres fallarle a Dios, pues tú nunca vas a pecar voluntariamente. Y todo pecado que se pueda manifestar en tu vida es involuntario, es sin querer. Es lo que el apóstol Pablo decía. Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso sí hago. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está frustrado porque no queremos ser así. Pero después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí está la solución. Jesucristo, el sacrificio que Dios proveyó para limpiarnos de todos nuestros pecados. Escucha bien cómo Pablo lo dice. Lo que quiero hacer, no lo hago. Hay veces que queremos orar y por la vagancia no lo hacemos. Queremos ayunar, fallamos. Queremos leer la Biblia, nos quedamos dormidos. Queremos hablarle a alguien de Cristo, no nos atrevemos. Pero queremos, pero no lo hacemos. Lo que quiero hacer no lo hago. Pero nuestra voluntad es hacer lo bueno. Queremos hacerlo. La sangre de Cristo te limpia de ese pecado. Y la otra moneda es que lo que no quiero hacer, eso sí hago. Pero fíjate lo que dice, lo que no quiero hacer. Lo que no quiero hacer, eso hago. Está haciendo algo que no quiere. O sea, su voluntad no es hacerlo. Su voluntad es no hacerlo. Los que no reciben perdón de sus pecados es los que voluntariamente quieren hacerlo. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Es que uno cae en eso por la debilidad que nos rodea. Hay cosas que nos rodean. Pablo tenía un aguijón, yo no sé ni lo que era, mi hermano, pero él quería que Dios le quitara eso de encima, pero Dios se lo dejó encima para mantenerlo ahí débil, humillado, dependiendo de Dios. ¿Y qué le dice? Bástate de mi gracia. Mira qué lindo. Entonces eso es lo que necesitamos adquirir en nuestras vidas, un conocimiento de cuán grande, cuán vasto es la gracia de Dios para nuestras vidas. Mi hermano, Él nos ha amado con un amor tan y tan santo, tan grande, tan poderoso, que envió a su Hijo unigénito para que nos salvemos, para que no perezcamos. ¿Tú crees que después que Él hace un sacrificio tan terrible,
Él te va a mandar para el infierno por un error que tú cometiste. Sin querer. Tú queriendo hacer lo bueno. Y como no lo lograste, ahora Dios dice, bueno, este falló, se va para el infierno. Se fastidió. Mi hermano, Él te ama. Él te adquirió a precio de sangre y sangre preciosa. Él no va a pagar un precio tan grande para después botarte por un error que tú cometiste. Después que Él paga un precio tan alto, Él no te va a botar a ti al infierno por un resbalón que tú diste sin querer. Los resbalones, ¿quién quiere resbalarse? Nadie, pero a todo el mundo le sucede. Es sin querer. Pero ya Dios proveyó algo que te recoge cuando te caes sin querer. Esto no es para los charlatanes, para gente que abusa en la gracia de Dios. Este mismo mensaje que yo te estoy dando por aquí es un mensaje positivo de levantamiento, de ayuda, de fortalecer tu fe. Hay gente que lo van a coger para justificar sus pecados. Esas son gente que están perdidas. Esas son acciones del diablo. Los hijos de Dios no pecan. Y dice el apóstol Juan, no pueden pecar, porque la simiente de Dios permanece en ellos. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. Permanece en ellos. Y ese Jesucristo es un rey, un señor, señoreando. Él no te deja pecar. Tu voluntad nunca se va a envolver en querer pecar, porque ahora te ciñe otro que te guía a la justicia, no al pecado. Los hijos de Dios no pecan. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que no pecan voluntariamente. Nunca anhelan el pecado. Nunca quieren pecar. Nunca quieren fallarle a Dios. Cuando le fallan a Dios, es sin querer, es por debilidad. Y a esas personas, el apóstol Juan nos dice, hijitos, si alguno pecare. Porque él le dice, esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo el justo. Si alguno pecare, eso es como decir, si alguno cayera, si alguno resbalara. Así que mi hermano, toma estas palabras de fe y de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Dios te guarde, no te deja acusar de nadie. El diablo es un mentiroso. En el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria.